Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro curso La Biblia, la obra del Salvador. Estamos en nuestra tercera lección. Nos estamos enfocando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la primera parte de la primera lección sobre el perdón, cómo el perdón es algo importante y cómo es algo que Jesús pone prioridad sobre lo material. Recordamos que como cristianos buscamos primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. En la segunda lección vimos la alimentación a los 5,000, en cómo se nos manifiesta la misericordia de nuestro Señor, que no solamente provee para las necesidades espirituales, sino también para las físicas. También es una parte importante recordar que nuestro Señor está al pendiente de cada uno de nosotros, ¿ok? Hoy vamos con nuestra tercera lección, la lección 3. El rey llega a Jerusalén, de Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Antes de continuar, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Amén. Repasamos los estatutos de Academia Cristo. Queremos hacer todo con decencia y con orden y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que el respeto es una parte importante. Les pedimos que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales. Mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Recuerden, la edificación es algo importante y también recuerden que todo queremos hacerlo para la gloria de Dios y para el crecimiento de su reino. Hoy vamos a comenzar hablando un poquito sobre la importancia de San Juan, capítulo 11. A la verdad, nuestra historia para esta lección se enfoca en la entrada del rey a Jerusalén. Pero otro evento muy importante toma lugar en Juan capítulo 11. ¿Por qué es tan importante el evento con Jesús y Lázaro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es tan importante ese evento? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Porque, perdón, profe, que no levanté la mano. Está bien. Porque creo que como es una prefiguración, ¿no? De lo que va a suceder con nosotros, como dice el credo, ¿no? Que va a haber una resurrección de los muertos. Entonces, es una prefiguración de eso, ¿no? De Cristo llamándonos a la resurrección. Muy bien, excelente. Cristo mostrándonos y llamándonos a la resurrección, mostrándonos que tiene el poder para dar vida, ¿verdad? Que no es un simple profeta o un maestro, como lo ven algunos hoy en día, sino que es el Dios Todopoderoso. ¿Qué más? ¿Ahora le escucho? Ok, Jair. Profesor, yo coloqué como respuesta, Jesús pone de manifiesto que no hay nadie después de él que dé vida donde hay muerte. Según el versículo 25 nos dice de esta historia de San Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien, muchas gracias. Excelente Sí, aporte, Jair, gracias. sí, Ahora sí, pastor, yo con respecto a la resurrección de Lázaro, es una forma de Jesús manifestar poder, manifestar de que es Dios, de que Él es el dador de vida. Y es también una forma también de decir de que en Él vamos a tener vida eterna y vamos a tener vida en abundancia. O sea, es una manifestación de lo que Él es en esencia, dador de vida. muy bien, excelente, gracias, Adán. Jair, ¿no tiene la mano levantada? Olvidé bajarla, profe, qué pena. No se preocupe, está bien.
Vemos que Lázaro, hermano de María y Marta, había enfermado y murió en Betania. Ahora, una parte importante, o por lo menos que a mí me llama la atención en esta sección, es que los discípulos saben que es peligroso ir a Judea y que los judíos van a matar a Jesús. Y vemos qué es lo que hace nuestro Señor cuando viene ante la tumba. Llora, levanta la vista, habla con su Padre Celestial para que los que están ahí presentes escuchen. Y da la orden y dice, Lázaro, sal fuera. Y el hombre que estaba muerto sale vivo. Es una prevista de lo que viene al final, como bien mencionaron ustedes, lo que veremos en el día cuando nuestro Señor venga y nos resucite. También es una parte importante de que si comparamos este milagro con el milagro de la hija de Jairo, notamos algo interesante, ¿verdad? Con la hija de Jairo les dice, no diga nada hasta que llegue el momento. Y aquí es una resurrección, un milagro público, que pone énfasis en demostrar quién es Él. Ya no es el ministerio oculto o el Jesús que es un rumor, no, es el Jesús manifestado como el Mesías, como el Salvador, como el único que puede dar vida, el único que tiene poder. Notamos que es un gran consuelo estas palabras del versículo 25, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Un gran consuelo para cada uno de nosotros. Es una parte importante que nos revelan los evangelios sobre la obra de nuestro Salvador, la obra de dar vida a aquellos que estaban muertos y perdidos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda o algo que agregar? Ahí les pido. Profesor, algo a manera de comentario, es decir, que nosotros no podemos especular sobre la historia de Lázaro, que podamos nosotros decir que Lázaro llegó dando algunas versiones como hacen muchas personas que en un momento de crisis, cuando están en un hospital, porque de pronto están con un pie más allá que acá, de repente despiertan de su coma o ya están bien de su enfermedad y empiezan a decir que pasaron por un túnel lleno de luz y que vieron una luz, pero que esa luz los devolvió. Eso son simples especulaciones, ¿verdad? Así es. Especulaciones que tal vez el cuerpo o la mente manifiesta en ese momento. A la verdad, el único que ha regresado de la muerte y que nos puede decir cómo es Jesús. Nos puede hablar enteramente sobre la paz y el perdón perfecto que tiene. El mismo Jesús nos dice que Él se va para preparar moradas a los discípulos y que Él regresa para llevarles a esas moradas. Amén. Que sí tenemos es un vistazo de cómo será el cielo en la visión de Apocalipsis, ¿verdad? La visión que el Señor le concede a Juan en cuanto a el Cordero sentado que fue inmolado y que está rodeado y siendo alabado todos los días. Esa es una mirada al cielo. A veces nosotros tratamos de ayudar, en especial a los niños, en cuanto a la visión del cielo. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando hablaba con su hijo, le decía, en el cielo va a haber muchos caballos. Va a ser un lugar con muchos, va a haber muchos caballos y vas a poder jugar con ellos. ¿Por qué hacía mención de esto Lutero a su hijo? Porque a través de esto le decía que iba a ser un lugar bello, un lugar que iba a ser un lugar de paz para él, que iba a haber cosas que le gustaban. La verdad, el cielo va a ser mucho más que eso. Que nos describe Apocalipsis, vamos a decir, un tentempié de lo que nos espera. ¿Ok? Muy bien, ¿algún otro comentario? Si no es así, entonces vamos a la sección de considerar. Y nos vamos a enfocar en Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44. La entrada triunfal a Jerusalén. A nuestro rey viene decidido, viene con la vista hacia la cruz, viene y recibe la alabanza que merece. Una alabanza que a la verdad podemos incluso decir que es
una alabanza imperfecta. ¿Por qué? Porque más adelante estos mismos que gritan, están al Hijo de David, van a ser los que gritan, crucifican. Pero vamos a centrarnos el día de hoy en la entrada a Jerusalén. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Sara? Sí, son Jesús, Zaqueo, la multitud y los fariseos. Bien. ¿Quién más? Gracias, Sara. Excelente Eh, aporte. ¿Quién es más? ¿Quiénes más estaban con Jesús? ¿Jair? Profesor, los personajes de la historia son Jesús, sus discípulos, los dueños del pollino, la multitud que tendía los mantos en el camino para que Jesús pasara, los fariseos y en últimas la ciudad de Jerusalén sobre la cual Jesús lloró. Muy bien, excelente. Gracias, Jair. ¿Algún otro comentario, Adam? Creo que tiene su micrófono encendido. No, iba a decir lo mismo, o sea, los personajes que en esta, digamos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, están pues los fariseos que interrogan, cuestionan, como siempre, está el pollino, están, digamos, los discípulos, enfatizo mucho en los fariseos porque siempre con sus preguntas malintencionadas. Sí. Muy bien, muchas gracias, Adam. Excelente. Ok, bueno, ya vimos quiénes son los personajes en esta historia. Ahora veamos cuáles son los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Sara. Sí, el árbol, casa, mantos, ramas, piedras y el burro puse yo, no sé si estará bien. Muy bien, sí, está bien. Está bien Bueno. poner esa parte. Excelente. Interesante. Aquí en Lucas solo se menciona el burrito. En el Evangelio según San Mateo nos cuenta con claridad que dos animales estaban involucrados, la burra y el pollino, su cría. No hay ninguna contradicción, recordemos, son varios testigos, cada uno va a escribir lo que recuerda y lo que le impacta en ese momento cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Mateo da más detalles. Amén. Diferencias como estas en los evangelios nos muestran que los cristianos primitivos escribían lo que veían y recordaban mientras eran inspirados por el Espíritu Santo. Los cristianos no se reunían para elaborar una narración fija. Esas diferencias dan autenticidad a las narraciones que encontramos. Los cristianos de verdad fueron testigos de estos eventos, no les contaron, ellos estuvieron ahí. Por ejemplo, ramas de palmeras, que dice Juan 12:13. No las menciona Lucas, pero los otros evangelios sí. Vemos de nuevo el ejemplo que hablábamos sobre la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Que si 2 o 3 o 4 son testigos, cada uno va a escribir el mismo evento, pero va a tener ciertos toques, tanto de la forma en la que escribe la persona, los detalles que le llamaron la atención, y eso no es ninguna contradicción, es simplemente da un panorama más amplio de lo que se está viendo y enriquece la historia que se está contando, o en este caso el hecho que se está narrando. Porque una parte importante que debemos de recordar y que vimos la semana pasada es que lo que está escrito en la Biblia son hechos reales, no son fábulas. Y es la palabra de Dios, no es un cuento. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurre esta historia? ¿En qué puntos geográficos? En Jericó, Betania, Jericó. Ok, una ciudad no es la correcta. Betania sí.
Falta una. Betania. Ajá. Eh, Nos Bet- dice que Bet- Jesús viajó de Bet- Betsabé, no sé cómo Betfagé. Betfagé. sí, Excelente. ajá, De Betfagé a Betania, pasando por el Monte de los Olivos rumbo a Betsa- Jerusalén. Ya estamos ahí, van hacia la Pascua. Recordemos que están en la preparación. Son unos días antes de conmemorar la Pascua, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que ahora conocemos en la iglesia como el Domingo de Ramos. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Perdón, ¿me escuchan? ahora sí. Hubo un problema con la conexión, se desconectó, perdón. Nos, nos quedamos con la pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Hace 2000 años. Muy bien. En especial, ¿en qué tiempo de esta semana que estamos hablando? Mm. En la edad de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo conocemos al domingo en el que Jesús entra a Jerusalén? De Ramos. Ujú. Domingo ¿Y de Ramos. qué evento va a ocurrir en 8 días después de este Domingo de Ramos? Esta es la Pascua judía, la Pascua. Ajá, antes de la Pascua y antes de la resurrección. Crucifixión. Así es, muy bien. Excelente. Jair, dígame usted. Profesor, ¿cuándo ocurrió la historia, verdad? Ujú. En el ocaso del ministerio de Jesús, en la última semana antes de su muerte. Podríamos Muy decir que bien. en la recta final de su vida aquí en la tierra. Muy bien. Excelente. Gracias, Jair. Ok. Ahora vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué ocurre? Mm. ¿Qué pasa cuando llega a Jerusalén? Jesús entra en un burrito Ajá. ¿Cuál es el y problema? las personas el problema es que después, o sea, ellos de primero le gritan que es el rey y todo, pero después ahí es donde lo crucifican. Ujú. Esa es la siguiente lección. Vamos a Ah, centrar. Pastor, uno de los problemas que Jesús encuentra es cuando llega al templo. Y Ujú, entonces se dio cuenta de que estaba la gente vendiendo cosas, convirtió el templo en un mercado. ujú. Entonces él se molesta, coge rabia y echó a todos los que estaban ahí hacia afuera y dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muy bien. Si hay una purificación del templo, excelente. Ahí. Profesor, Jesús necesitaba hacer su entrada triunfal en Jerusalén, pero resulta que a la manera de los otros reyes de la tierra que ostentan el poder, que ostentan con sus ejércitos, rodearse para ser escoltados y ir a presentarse ante otro rey, pues Jesús no tenía la manera. Sin embargo, envió a 2 de sus discípulos para que lograran traer un pollino con su madre para él poder montar ese pollino y de esa manera poder tener una entrada triunfal en Jerusalén.
¿Ok? Hay otro problema que estamos pasando por alto y tiene que ver precisamente con cuando la gente está cantando el Hosana. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de los... Los fariseos se incomodan, profesor. ujú, Los fariseos se Ah, incomodan porque no admiten que él se lleve toda la exaltación y la alabanza. Si bien que ellos manda a callar a representan la manda a clase callar a sus religiosa, discípulos. ajá, muy bien, pero vamos a tomar nuestros turnos para hablar y no encimarnos para entendernos bien, ¿sale? Muy bien, Jair. ¿Algo más que quiera entonces, agregar? sí, entonces los fariseos se incomodaban porque ellos como eran la clase religiosa del momento, entonces representaban en cierta manera esa autoridad que no querían compartir con nadie porque ellos en cierta manera eran como los impolutos. Y el ver que la multitud exaltaba a Jesús, pues eso hacía que se llenaran como de celos. Ujú. Muy bien, excelente. Ahora sí, Sara, le escucho. Sí, que los fariseos mandan a callar, le dicen a Jesús que calle a sus discípulos. Entonces Jesús les dice, si ellos se callan, entonces las piedras hablarán. Ujú. Ujú, ese es el problema, digo yo. Sí, muy bien. Notamos cuál es el problema principal, ¿verdad? La oposición. El domingo de Ramos Jesús tiene una misión por cumplir. Viene para entrar como rey, para reconocer que Él es el Mesías. ¿Cuál es la reacción de los enemigos? Los enemigos se oponen. Los enemigos lo esperan en Jerusalén. Quieren, se vuelven una piedra ahí difícil, ¿verdad? Incluso para la gente cuando le dicen, dile a tus discípulos que dejen de hacer escándalo. Ese es un problema con la clase religiosa en cuanto a Jesús. Hoy en día muchos actúan igual. Hoy en día Jesús viene y llama, pero muchos por las muchas cosas que hay pasando en la vida, las cosas materiales, las cuestiones personales, no tienen tiempo para Jesús, no lo ven como algo necesario. Pero la verdad es que necesitamos a nuestro Rey, necesitamos a Jesús, porque sin Él no tenemos vida, sin Él estamos condenados. Sara, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene usted algo más que decir? No, hermano, ahí estamos. Ok, gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. ¿Quién desea contarme la historia? Jair. Yo resumí la historia de la siguiente manera, profesor. Ujú, En el versículo 28, Jesús se dirige a Jerusalén con sus discípulos. En el verso 29 al 34, envía a dos de sus discípulos a traer un pollino de asno. Verso 35, los discípulos alistan el pollino para que Jesús lo monte. Lo pusieron a punto para que Jesús lo pudiera montar. Versos 36 al 38, las multitudes alaban a Jesús y lo exaltan. ujú. Verso 39, perdón. Los enemigos de Jesús, los fariseos, sienten incomodidad y celos. Versos 41 al 44, Jesús llora por Jerusalén y hace un vaticinio profético sobre ella de que sería destruida. Muy bien, excelente. Gracias, Jair. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Jair? ¿O alguien tiene algún otro comentario? No, profe. Entonces pasamos al siguiente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Recordemos, el problema es la oposición que hay en Jerusalén. Los enemigos están ahí. ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Quién dice yo?
¿Quién dice yo? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, se ¿Sí? resuelve. ¿Cómo? Jesús entra a Jerusalén como él es, va, rey. Y como al principio en el video que vimos, dice que los gobernantes entran con con las personas que lo andan cuidando y todo eso, y entran con sus grandes carros y todo eso, va, pero Jesús, él como él es el mero rey del mundo, entonces él, como él es humilde, él entró en el burrito, en su burrito, va, no como los gobernantes que entran en sus grandes limusinas o en sus grandes carrazos, va. Entonces, Jesús, él entró como el mero rey que es a Jerusalén. Entonces sí se resuelve el problema. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Vemos una parte importante. Jesús sabe lo que está por venir. Jesús sabe lo que le espera el viernes. Y aún así entra a Jerusalén para cumplir con su misión, para cumplir lo que había dicho el Señor que cumpliría su siervo. Vendría humilde, montado en un pollino. También viene para cumplir la otra parte, ¿verdad? La de Isaías, para ser colgado, para ser crucificado. Y con ello, limpiarnos a través de su llaga. ¿Se resuelve el problema? Sí, la gente recibe a Jesús con alabanzas, a pesar de que los líderes religiosos, en este caso los fariseos, decían, cállalos. Ellos estaban alabando a su Señor, tal vez en un sentido no tan, vamos a decir, completo o consciente, pero lo estaban alabando. Estaban reconociendo que este es el Mesías, que es Jesús, que es el que viene para redimir. Vemos cómo sí se cumple, ¿verdad? Como si se resuelve el problema. ¿Bien? Amén. Amén. Muy bien. Vamos con la siguiente sección, la de consolidar. Recordemos, las preguntas de consolidar son más en aplicación para nosotros, ¿ok? En ellas vamos a aplicar lo que es la ley y el evangelio. Las buenas noticias, que es el evangelio, de lo que Dios ha hecho por nosotros, y la ley, que es lo que Dios demanda y en lo que hemos fallado. También esto va a conllevar a una aplicación, a la vida de santificación. ¿Ok? Vamos con la primera pregunta. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia de Lucas 19, 28 a 44? ¿Quién dice yo? ¿Jair le escuchó? Pastor, la historia es la historia, o sea, todos los acontecimientos que vivió Jesús desde que pisó dos lugares, dos lugares que dice la Biblia, a su paso a llegar finalmente a Jerusalén como rey, a entrar triunfante. Encontró situaciones, por ejemplo, encontrarse con los fariseos que siempre cuestionaban y decían preguntas malintencionadas, donde mandaron a callar a las personas que aclamaban el paso de Jesús. Y luego una serie de sucesos que finalmente acompañaron hacia el destino final de Jesús para posicionarse como rey triunfante a la ciudad santa de Jerusalén.
Entonces, básicamente es esa historia, ver ver la oposición que él tenía en medio del pueblo donde nació, donde los fariseos nunca lo aceptaron como Mesías, y quizás el pueblo judío en su momento esperaba otro tipo de Mesías, no un Mesías que venía a hablar del amor, que venía a hablar del amor de Dios, porque quizás esperaban a alguien, no sé, un guerrero con un ejército que viniera a pelear, y encontraron fue lo contrario. Sí. Alguien que transmitió un mensaje de amor, de paz, de esperanza, de reconciliación, en fin. Y algo importante que llamaba al arrepentimiento. Y estos hombres no creían necesario el arrepentirse, pues no reconocían su pecado. Jair, le escucho. Profesor, entendiendo que esta pregunta nos lleva a sintetizar la historia en un título, yo le coloqué un rey humilde. Muy bien, excelente. Básicamente como resumiendo la historia. Muy bien. Sí, podemos encontrar varios, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner: Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento al entrar a Jerusalén. Jesús es alabado por muchos como su rey. Jesús viene como el Salvador prometido. Muy bien, excelente. Ahora vamos con las de aplicación. Vamos con la primera pregunta, ¿qué es la ley? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? De manera personal, ¿qué pecado les enseña a confesar esta historia? Ahí. Profesor, yo veo que esta historia me enseña a confesar lo que es la envidia, que fue la actitud que tuvieron los fariseos, la clase religiosa del momento en que Jesús fue exaltado. Y quizás de pronto eso lo vemos mucho dentro del contexto de las iglesias en el tema de los ministerios. Hay personas que sienten celos por otras, que porque fue nombrado a veces incluso llevando menos tiempo en una congregación X hermano, cuando la otra persona lleva hasta años de estar y no ha sido nombrada en un cargo ministerial importante, y de esa manera pues se despiertan como los celos ministeriales, pero pues yo no sé hasta qué punto eso sea como sano hablar de eso, de esos celos o de esa envidia pues en el contexto de las iglesias. Y a veces somos como los fariseos, ¿verdad? Vemos a alguien alabando a Dios y nos entra él y nosotros no lo alabamos. Por aquí decimos, ni hacemos ni dejamos hacer, ¿verdad? A las 8 le tocaba. ¿Qué más? Por ejemplo, a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no entender cuál es la verdadera misión de Jesús y cuál es nuestra verdadera misión en esta tierra. ¿A qué voy con esto? Muchos hoy en día enseñan que el cristiano no está para sufrir, que por ser hijos de Dios somos declarados príncipes, princesas, reyes, sacerdotes. Y dicen que el cristiano debe de ser rico, debe de nunca batallar con enfermedad. Si batallas con enfermedad no tienes suficiente fe. Muchos se enfocan en lo material y en la felicidad mundana. Pero a la verdad, Jesús nunca prometió eso para nosotros. No en esta tierra. Jesús dijo, por causa de mi nombre van a ser perseguidos. Jesús dijo, si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué esperan los discípulos? Jesús se anunció que los discípulos iban a sufrir a causa de su nombre. Muchas de las veces somos tan dados a pensar que por ser cristianos no merecemos que nos traten de esa manera,
y nos enfocamos más en la misión de lo terrenal que de lo que Dios quiere para nosotros. Si las cosas van bien, estamos contentos con Dios, lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos. Orgullosamente decimos que somos cristianos. Pero si las cosas van mal, renegamos de la fe, nos olvidamos qué es lo que Dios ha obrado en nosotros y no entendemos por completo el plan de salvación. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja verlo. Recordemos, Jesús no vino para poner un reino terrenal, sino un reino celestial. Jesús no vino para ser cristianos ricos, sino para ser cristianos que den testimonio. Y aún ese testimonio les va a llevar al sufrimiento. Nosotros hemos pecado en que a veces no, al igual que la gente en Jerusalén, a veces alabamos a Jesús, pero cuando vienen las cosas que no queremos que pasen, nos olvidamos de quién es Jesús. Nosotros a veces nuestra alabanza la manejamos en una manera a medias, cuando, como decía Jair, ponemos los celos antes que otra cosa. Cuando vemos, y vamos a decirlo como líderes, cuando vemos que una iglesia va creciendo más que la iglesia en la que estamos sirviendo, en lugar de dar gloria a Dios por eso, en lugar de decir, Señor, gracias porque tu mensaje, tu palabra en su pureza se está predicando y más hermanos están llegando, en lugar de enfocarnos a dar gracias, refunfuñamos y decimos, ¿por qué yo sí y yo no? Y en un sentido nos volvemos como los fariseos en la historia del día de hoy. Queremos acallar que el mensaje del evangelio no crezca para que la iglesia no crezca. Hemos fallado en cuanto a esto con nuestro Señor, hemos pecado grandemente. Y damos gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona, ¿verdad? Y es ahí donde vamos ahorita. Ahorita vamos a la miel del evangelio. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Qué buena noticia es para ustedes que Jesús entrara a Jerusalén. Qué buena noticia les trae eso a sus corazones. ¿Sara? Que Él es el único rey, Él es el rey de todos nosotros. Él es el único rey, ¿verdad? El único que merece la exaltación y la gloria. ¿Qué más? Amén. ¿Qué trae consigo este rey? ¿Qué les da este rey a ustedes? ¿Jair? Profesor, dice la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Yo la verdad veo el amor del Señor en esta historia cuando la gente, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, la gente lo alaba y tiende sus mantos al paso de él, cortan ramas de los árboles para tenderlas y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo por los muchos milagros, las muchas sanidades, las muchas liberaciones de muchos endemoniados que habían y la salvación que trajo a muchas personas. Yo creo que Jesús, no solo para la gente de ese momento, sino para nosotros en estos tiempos, es digno de la gloria, la honra y toda la alabanza por tantas obras que Él hace en nosotros, como las hizo en las personas de ese tiempo que lo alababan. Muy bien. Sí, Él es digno de toda gloria y honra en cualquier época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Él trae hacia nosotros como rey es una paz perfecta. La paz del cumplimiento perfecto de la voluntad de la palabra de Dios. La paz con la reconciliación que ahora a través de su sacrificio tenemos para con nuestro Dios. Trae una paz verdadera. A pesar de que es una pintura o una imagen, tal vez algo
¿cómo decirlo que para usar? Apacible, el ver a Jesús entrar montado en un burrito y la gente alrededor, tiene un buen impacto en nuestros corazones, ¿verdad? Nos muestra que este es nuestro rey, que viene decidido, que a pesar de que sabe que viene sufrimiento, mentiras, escarnio, a pesar de que todo esto viene, él entra decidido como nuestro rey soberano. Él entra manifestándose como el Señor de paz y lo hace por amor a nosotros. Recordemos, la cruz está al frente. En unos días más, el Señor será colgado ahí y en unos días más incluso será abandonado, pero también resucitará. Con ello nos garantizará que el perdón ha sido completamente logrado por Él. ¿Ok? Vamos con la pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Veo la historia de Jesús entrando a Jerusalén. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me enseña? ¿Quién dice yo? Pastor, Adam. sí señor, digamos, este pasaje nos enseña a proclamar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. O sea, Ujú. darle ese lugar que Él tiene. Y uno, si en los reinos terrenales acá, en las monarquías, el pueblo, mejor dicho, alaba y se convierte en súbditos de ese rey terrenal, como nosotros que realmente tenemos un rey por encima de todos, que es Jesús, tenemos que, eso sí, reconocerle y darle ese valor como rey, proclamarlo, adorarlo y darle, mejor dicho, todo lo que él se merece y darle un lugar importante en nuestras vidas, que realmente Ujú. es el rey de vida. Eso es lo que nos enseña esta historia. Muy bien, excelente. Recordar quién es Jesús, ¿verdad? Es nuestro Sí, rey, sí, que merece toda la gloria y honra. así es. Excelente. ¿Alguien más? Continuando con lo que nos comentaba Adales, nosotros queremos ser igual que los niños pequeños, ¿verdad? Queremos alabarle, queremos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Queremos reconocer una y otra vez que Jesús es nuestro Rey soberano, que Jesús es digno de toda la alabanza y gloria, que a través de él, su obediencia perfecta, su muerte, su sufrimiento, fueron pagados mis pecados. Y maravillarme en eso y dar gracias porque tengo un Rey que me ama. Ahora, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Sé que todos los días y cada momento es una excelente situación, ¿verdad? Pero pensemos en un momento en especial donde podemos usar este mensaje para compartir con alguien. ¿Cuándo sería un momento especial? ¿Quién dice yo? ¿Sara? Sí, cuando uno, por ejemplo, va a la tienda, así como yo que yo no trabajo, ¿verdad? Aquí me estoy en la casa, soy ama de casa, pero salgo así a la tienda o a platicar con una vecina, entonces sería buena situación para hablarles de la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Sara. ¿Quién más? Ujú. Por ejemplo, esto es lo que se hace cada año, ¿verdad? Podemos aprovechar la temporada de la Semana Santa para recordarles cuál es el propósito, para recordarles a aquellos que
están en ese momento tal vez más susceptibles por el ambiente que se vive sobre Jesús, sobre esta semana en la cual Él ya está de camino hacia la cruz. Muchas de las veces la Semana Santa a veces se toma nada más para vacacionar y estar fuera y convivir y eso y aquello. Pero se olvida de Jesús, se olvida el momento para hablar sobre Él, para tomar ese tiempo de un recogimiento real, de un tiempo con Jesús. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda? Ok, entonces vamos a los temas importantes, la Semana Santa y el considerar. Comenzamos con la Semana Santa. Semana Santa comienza con Domingo de Ramos. Muchos celebran la Semana Santa, pero pocos conocen la historia verdadera. Veamos el panorama de la llamada Semana Santa y qué sucedió en cada día. Domingo de Ramos, la entrada triunfal. En la noche Jesús se queda en Betania. Lunes, Jesús maldice una higuera y despeja el templo otra vez. Martes, con el maestro. Jesús pasa el día enseñando con muchas parábolas. Los sacerdotes y los maestros de la ley vienen y le ponen trampas. Jesús tiene palabras fuertes para los fariseos. También enseña a los discípulos acerca del fin de los tiempos y la destrucción de Jerusalén. Miércoles, el Sanedrín se pone de acuerdo con Judas para que les entregue a Jesús. La Corte Suprema era el Sanedrín, que estaba integrado por 70 hombres, presididos por el sumo sacerdote. Solo esta corte podía considerar los temas relacionados con la guerra o la imposición de la pena de muerte, aunque en la época de Jesús cualquier pena de muerte tenía que ser aprobada e impuesta por la corte romana. Tenían poder, pero hasta cierto límite, y eso lo vemos en los eventos cuando es llevado Jesús de un lado a otro para que por fin lo condenen a muerte. Jueves, Jesús le lava los pies a sus discípulos, celebra la cena de la Pascua y van a Getsemaní, donde Jesús ora y es arrestado. Una nota, no sabemos la hora exacta de su arresto. Tal vez en este punto ya es técnicamente el viernes muy de madrugada. Viernes, Jesús comparece ante el concilio. Pilato, Herodes y otra vez Pilato, y luego es llevado al Gólgota para ser crucificado, muerto y sepultado. El sábado Jesús descansa. El domingo es el día de la resurrección, cuando Jesús vuelve con sus discípulos y se manifiesta a ellos como la vida. Cuando viene a ellos y se les aparece en diferentes puntos, mostrándoles que Él había resucitado y trayendo paz a los corazones de estos hombres que estaban atribulados. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? El miércoles, No, claro, claro, pastor. No, profe, venimos bárbaro. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a la siguiente parte de nuestra lección. Vamos a considerar. Ya vimos los dos primeros, ¿verdad? Captar y contar. Hoy vamos a ver el considerar. El propósito son 7 preguntas que nos ayudan a aprender bien la historia para poder contarla de una manera precisa e interesante a otros. Nota importante. Queremos hacerlo interesante, sí, pero no queremos despegarnos de lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Las preguntas que nos ayudan a esto son las siguientes. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Haga una lista de todos los personajes de la historia. Dios, los ángeles, los demonios. Se nombran las personas o grupos de personas, etc. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ya sean grandes, pequeños, no importa. Vamos a incluir en este punto también a los animales, vegetales, y haremos una lista. ¿Con qué propósito? Para ayudarnos al momento en el que llegue la historia la conozcamos bien. Tal vez un detalle no parece tan importante, pero por algo fue escrito, por los escritores inspirados por Dios. ¿Okay? Vamos a ver también la pregunta de dónde ocurrió la historia, en qué país, ciudad, en la calle, en una aldea, en una casa. Vamos a poner también un poco de énfasis, de atención, mejor dicho, en lo que hay cerca, un lago, un pueblo, incluso en el clima. ¿Cuándo ocurrió la historia?
¿Qué pasa antes o después de la historia? Otros detalles que nos dan el contexto, la fecha, mes, la hora del día, etc. Vamos a buscar también cuál es el problema en la historia. ¿Cómo lo hacemos? Identificando cualquier obstáculo, conflicto, que surge en la historia. No pasemos por alto los conflictos o problemas espirituales. No nos centremos en que, por ejemplo, no pudieron pasar de esta ciudad a esta ciudad porque había una piedra o algo. Es solo un ejemplo, sino que enfoquémonos en el problema espiritual en ese momento. Por ejemplo, en la sanación del paralítico. ¿Cuál era el problema? A la verdad, el problema era que el hombre, sus piernas no le servían, pero había un problema más importante ahí. Y Jesús nos lo muestra cuando le sana, primeramente, perdonarle sus pecados, cuando va por lo espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Se cuenta la historia. Si ustedes enseñan este curso, pueden pedir a un voluntario que cuente la historia. Recuerden, está bien ayudarles, pero no hay que interrumpir para no ponerle nervioso o no hacer que se pierda el hilo o el ritmo que se lleva al contar la historia. ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? Volvemos a la pregunta 5, ¿verdad? Con el problema que mencionamos. ¿Se resuelve? Si se resuelve, se describe cómo es que se logra esto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Recuerden No, que todo está bien. excelente. Recuerden que su proyecto final para este curso es, vamos a tomar una de las lecciones que hemos visto y ustedes lo van a presentar a alguien o a un grupo de personas para ponerlo en Muy práctica. bien. Así que, si tienen alguna duda o algún comentario, con toda confianza manden un mensaje en privado y estoy para servirles. Si no hay dudas o comentarios, entonces vamos a la parte de la tarea. La tarea. Ver el siguiente video para la lección 4 y leer Mateo 26, versículos 17 a 29 en sus Biblias. No se preocupen por anotarlo, en un momento yo se los comparto para que lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp y puedan ver cuál es la tarea. ¿Ok? Hemos llegado al final de nuestra lección. Vamos a concluir nuestra lección del día de hoy con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu gran bondad y en tu misericordia nos has dado un Rey perfecto. Un Rey, Señor, que viene y nos liberta. Un Rey que viene y pelea las batallas que no podemos y que nos sirve perfectamente. Rey que cumple con tu palabra. Todo por amor a nosotros, Señor. Gracias porque en este Rey tenemos paz, tenemos vida. Porque en este Rey tenemos la seguridad de la dicha a tu lado. Te damos gracias, Señor, por esta noche, en la cual nos permite reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias por esta obra que has empezado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos lleves a concluirla conforme a tu voluntad. Damos gracias por la oportunidad de servicio que tenemos de mi persona para guiar estas lecciones, como el servicio que tenemos los que nos reunimos, Señor, edificándonos unos a otros. Señor, en esta noche te pedimos por los que no están hoy aquí acompañándonos. Te pedimos que les guardes en tu palabra, que les guíes con la misma, Señor, y les fortalezcas, para que juntos estudiemos y te conozcamos más, Señor, y nos recreemos y edifiquemos en ti. Te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que hemos recibido, por ser salvos, perdón, por las bendiciones que nos da, Señor, de la seguridad de la vida eterna a tu lado, por la bendición que nos da, Señor, constantemente al abrir tu mano y colmarnos de bendiciones más. Oyendo para nosotros, Señor, tanto para nuestras necesidades físicas como espirituales. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche te quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos guíes, Señor, para hacer tu voluntad, y que nos pongas, Señor, en nuestras mentes la prioridad que tú mereces, que te alabemos y te sirvamos como el Rey eterno que eres, un Rey al cual servimos y un Rey en el cual nos gloriamos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.